Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bueno, pues aquí estoy con Pablo Strubell. Estamos además en Tenerife. Estamos físicamente enfrente uno del otro. Es curioso esto porque yo no estoy muy acostumbrado a hacer podcast así. Pero bueno, me encanta que Pablo sea uno de estos podcasts presenciales. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de eso, de estar frente a frente, a 2 metros de distancia, eso sí, pero compartiendo. Sí, nada, lo primero, gracias por la invitación a estar aquí y bueno, estar aquí contigo, donde estás en Tenerife. Y bueno, cuéntanos para todos los que no te conozcan, ¿quién es Pablo Strubell? Bueno, se podría decir que yo de formación soy economista y me especialicé en comercio exterior. Estuve muchos años viajando por trabajo hasta que decidí empezar a viajar por placer y sobre todo a hacer del viaje mi vida. Entonces en los últimos años me dedico a trabajar como guía de viajes los veranos. Eso es lo que me da el sustento económico. Trabajo muy fuerte 3 meses al año. Y luego gestionando muy bien ese dinero, gastando muy poquito, siendo muy minimalista en mi consumo, pues consigo poder financiar otros proyectos, como son las Jornadas de los Grandes Viajes, que es un encuentro anual que hacemos en el que gente que ha hecho grandes viajes largos, en bici, en coche, en moto, en autostop, en barco, en todo tipo de transportes, comparten su experiencia. Y luego también tenemos un proyecto que se llama La Editorial Viajera, en la que hemos publicado pues varios manuales que intentan empujar a la gente a viajar, a recorrer el mundo y hacerlo con más seguridad y tranquilidad. Y por último, el proyecto que acabo de retomar más recientemente es otro podcast que se llama Un Gran Viaje también, en el que entrevisto a gente pues que ha hecho esos grandes viajes largos en el tiempo, pues que me encantaría pues que estuvieran en las jornadas presencialmente, pero muchas veces no pueden porque están de viaje o viven en otras ciudades. Y al final me dedico a intentar motivar a la gente a que viaje. No a través de mi testimonio, pero sí con la experiencia y testimonios de otros viajeros. Qué bueno. No, la verdad es que, me imagino que muchos que escucháis este podcast de Cómo Traviajar ya conoceréis el podcast de Un Gran Viaje, pero es alucinante. Por eso también pues creo que está funcionando como está funcionando. Y bueno, vamos a hablar un poco porque ha contado muchas cosas interesantes, pero a ver, si quieres vamos a empezar que nos cuentes ¿por qué zonas haces tú de guía de viaje? Lo has dicho que lo haces durante unos 3 meses al año. Uh-huh. ¿Cuáles son tus países favoritos para hacerlo o de los que más conoces? Sí, yo hice la ruta de la seda en 2005. Cuando tenía 30 años me dio no sé si la crisis de los 30 o qué, dejé el curro de economista que trabajaba en exportación y viajé por la ruta de la seda. Así que cuando me puse a buscar trabajo como guía de viajes, tener un currículum, en el currículum haber viajado por Kirguistán y por Uzbekistán es algo poco habitual. Yo además había escrito un libro que se llama Te odio Marco Polo, había escrito en revistas Altair, Lonely Planet y demás. Entonces como que tenía una especialización en esa región del mundo, que es donde trabajo y donde disfruto muchísimo. Son países que formaban parte de la Unión Soviética y en el año 91 se han abierto al turismo, ¿no? Entonces son relativamente vírgenes y unos países fantásticos para currar. Qué bueno, no, suena súper interesante. De todas formas, cuéntanos un poco más sobre la Ruta de la Seda, porque yo creo que la primera vez que escuché la Ruta de la Seda fue de tu boca, así que para el que esté como yo hace no mucho, explícanos por qué se llama la Ruta de la Seda o qué es lo que sabes, qué países lo componen. Sí, la Ruta de la Seda se podría decir, la mayor arteria comercial que ha existido en la humanidad y que tuvo vigencia desde el siglo II a.C. hasta el siglo XVI. Era una ruta o rutas, porque no había una única, sino había muchos caminos, como el Camino de Santiago, que no es solo uno, sino que hay muchas variantes, pues es algo parecido, que unían China, o más bien la capital imperial, Xi'an, con el Mediterráneo. A veces se dice que con Venecia, a veces se dice que con Roma, a veces se dice que con Estambul, pues con todas ellas. Y entonces
Se llama Ruta de la Seda porque el material que dio origen a esta ruta y que ha sido más preciado y valioso durante siglos era la seda, pero se comerciaban especias, joyas, pieles, inventos, cultura, religión. Bueno, eso no se comercializaba, pero fue una de las cosas que ha caracterizado a esta ruta, que ha sido una ruta de intercambio comercial pero también cultural, y eso se nota en los países que la componen. Se podría decir a grandes rasgos China, todo Uzbekistán, Kirguistán, todos los países de Asia Central, luego Irán y los países del Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, y luego pues Turquía, Siria, el Líbano, toda esa región que hoy está tan bueno, complicada. Sí. Suenan lugares de grandes aventuras. La verdad, para mí es espectacular. ¿Cómo conseguiste trabajar así? ¿Cómo conseguiste trabajar de guía de viajes por estos países que, no sé, si tú dices, no, yo soy guía de viaje en Madrid, que soy de ahí, pues vale, pues tiene sentido, pero o lo veo como más fácil. Pero ¿cómo ha sido tu caso? Claro, en el caso de guías turísticos al uso en España o en Europa, normalmente se requiere una titulación y hay una formación y unos exámenes y uno se presenta, sí, y muchas veces requiere de esa licencia para trabajar. Sin embargo, cuando eres guía internacional, en mi caso lo que yo hago se llama guía acompañante. O tour leaders también se conoce en inglés. Lo que hago es acompañar al grupo para asegurarme de que todo esté bien, digamos, en los hoteles donde vamos sean los que hemos contratado, que haya buen ambiente en el grupo, si hay algún accidente, algún problema, alguna circunstancia, pongo de mi parte para resolverlo, pero hay guías locales titulados en cada uno de los países. Digamos, yo voy como representante del grupo. Entonces, lo que se espera de una persona para desempeñar ese trabajo es que tenga muchas tablas viajeras, que haya viajado mucho. Ese trabajo lo puede hacer cualquiera que haya viajado mucho, que tenga mucha experiencia y que tenga pues dotes un poco de psicólogo, porque al final tu trabajo es ser los ojos y los oídos del grupo, hacer que todo el mundo esté a gusto viajando, sí, ¿no? Que el graciosillo no se pase de graciosillo, sí, que el que quiere ser el líder del grupo tenga claro que en realidad lo eres tú, que sí, la persona entusiasta levantarle para que contagie al resto. O sea, tiene una parte de psicólogo, de policía, papá policía, ¿no? Sí. Tienes que dar y repartir y ser generoso y tal, pero luego también otra de tablas, pues para cuando salen los problemas ayudar a resolverlos. Ya. ¿Y cómo es para ti? Porque, claro, mucha gente dirá, claro, es el paraíso ese trabajo, ¿no? Es estar de vacaciones, en realidad eso no es un trabajo. ¿Es realmente así? O sea, ¿cómo vives tú esos 3 meses que decías que trabajas mucho? Mira, los tours que yo hago son de 3 semanas, 3 semanas en los que me levanto a las 5, 5:30 y me acuesto a las 11, el último de todos, en los que tengo que estar disponible por si hay cualquier circunstancia las 24 horas del día. Son de una exigencia y un cansancio tal que me dejan exhausto los 2 o 3 días después de que el grupo se vaya y yo me quedo. O sea, es un trabajo muy exigente, muy demandante, porque tienes que estar todo el rato dando y todo el rato atento, pero también es muy satisfactorio, no me voy a engañar. Desde luego es un trabajo, eso está claro. No es yo no estoy viajando, yo me desplazo con el grupo, yo no estoy de viaje. Entonces yo estoy haciendo un trabajo acompañando a ese grupo, y es un trabajo que me gusta mucho más que el de una oficina. Obviamente caminar por las montañas de Kirguistán o estar en Samarcanda o en Bujara, las ciudades míticas, pues me llena, ¿no? Pero al final, cuando los clientes o los viajeros están viendo un monumento, yo estoy pensando en qué viene después y en que les tengo que dar 5 minutos más porque vamos tarde. Yo no estoy disfrutando de los lugares, estoy pensando en la logística, en que todo funcione correctamente, en que lleguemos y salgamos a tiempo para que todo se haga. Es muy estresante, pero también al final es muy satisfactorio porque contribuyes a que esa gente disfrute de los lugares en los que estás, ¿no? Sí. Gente que me ha dicho, hostia, eres el mejor guía que he tenido en mi vida. Entonces dices, qué guay, porque gracias a eso el recuerdo de esta persona de Kirguistán, de Uzbekistán, de la Ruta de la Seda, va a ser mucho mejor gracias a mi trabajo, ¿no? Y eso, bueno, es satisfactorio. No, normal, sí. Y luego otra forma de ganarte la vida que has comentado es una editorial de viajes, que suena algo como wow. Cuéntanos, ¿cómo es crear una editorial de viajes?
¿Qué tipo de libros de viajes han sido con los que has trabajado? Sí, nosotros nos metimos, como en todos los proyectos que hacemos, con el corazón más que con la razón. Es decir, nos metimos a montar una editorial de viajes no porque hiciéramos un plan de negocio, que deberíamos haberlo hecho, porque entonces no nos hubiéramos metido, sino porque escribimos un libro en 2012 que se llamaba Cómo preparar un gran viaje. Sí. Era consecuencia de un viaje que estuvimos haciendo Itziar y yo. Estuvimos cruzando África en 2010, un año de mochileros, y aprendimos mucho sobre los viajes largos, sobre las dificultades que entraña un viaje de este tipo, los preparativos, el desarrollo. Y entonces, a la vuelta de ese viaje por África, en vez de hablar de escribir un libro de la experiencia africana, escribimos un libro para ayudar a otros a hacer viajes parecidos en donde fuera. En cualquier continente, pero viajes largos. Bueno, pues fue también ese libro, se vendió tanto, un libro autopublicado que presentamos en mogollón de librerías, mogollón de ciudades y demás, que dijimos, oye, vamos a montar una editorial con lo que hemos aprendido de este libro. Pero claro, quisimos montar una editorial sin hacer ese plan de negocios, sin considerar que la distribución de los libros que nosotros antes hacíamos de manera artesanal, al entregarla a un distribuidor se te queda el 55% del precio del libro, con lo cual nuestro ingreso neto por cada libro vendido pues eran 2 euros apenas. Yeah. Descontados todos los pagos que había que hacer a los autores y demás. Entonces ha sido un negocio muy bonito. Tuvo su punto álgido en 2013-2014 y luego cada año hemos ido publicando un libro, pero para que una editorial sea un buen negocio hay que publicar muchos libros muy regularmente para que los libreros te tengan en cuenta, para que la gente que le gusta un libro compre el otro, etcétera, etcétera. Y eso requiere muchísimo tiempo, esfuerzo y al final el retorno es bajísimo. Entonces la clave, digamos, fue el intento de pasar replicar un negocio de autopublicación a una distribución tradicional y fracasó, digamos. Todavía están vigentes los libros y se pueden comprar en la web y demás, pero la editorial viajera como tal, digamos, ya no publica. Ya. La verdad es que ya entiendo que esto es algo gordo, pero bueno, me ha gustado lo que has contado, que es un negocio pues bonito, ¿no? Que eso también es muy importante, no solo el económico, que para que siga, por supuesto, tiene que ser. Sí, nos llena, viable. Es muy súper satisfactorio ver cuando la gente te escribe o pone una buena reseña de tus libros y has ayudado a que otra gente viaje con más seguridad. Claro. Pues es guay, pero sí. Al final, si no rinde económicamente, lo discontinúas porque tienes que comer, tienes que pagar las facturas, está claro. Así es. Y bueno, algo de lo que yo he hablado mucho, porque me lo han preguntado y porque me parece muy interesante, es cómo es la autopublicación de un libro, ¿no? Yo he escrito Cómo vivir y viajar en furgoneta, cuando lo saqué además no tenía ni un duro, sabía que Amazon hacía buen trabajo en ese aspecto, entonces quiero saber un poquito de tu opinión. Porque claro, estás en un punto ahí un poco intermedio desde el punto de vista que has escrito un libro, que has tenido una editorial y luego me tienes a mí enfrente que muchas veces yo defiendo a Amazon a pesar de que en muchos casos es una empresa horrible, pero en cuanto a la autopublicación de un libro te lo ponen muy fácil, los márgenes que tú te llevas están muy bien por lo que tengo entendido en comparación con una editorial. Entonces, no sé, cuéntame, ¿qué opinas? Bueno, a mí la autopublicación me parece la solución y digamos el enfoque óptimo para alguien que tiene pues mucho tiempo para hacer la promoción de ese libro o muchos canales de promoción, porque tú puedes tener un libro fantástico escrito de gran calidad y gran contenido, pero si luego no vas a poder hacer el esfuerzo de promoción, al final ese libro no se va a vender, ¿no? Sí. Entonces nosotros, mucha gente nos pregunta, pues, o nos ha preguntado, y sí que aconsejamos la autopublicación para aquel que se quiera luego dedicar o que sea complementario a una actividad que pueda promocionar ese libro. Sí, que se va a mover para venderlo, eso pero es. El que está sentado y lo que quiere es escribir otro libro, eso no, es. Por ejemplo, pues eso, llevarlo a las librerías y demás. Eso es. Sí. Entonces eso es lo que hace una editorial. Claro. Cuando, claro, uno gana muy poquito. Cuando publica con una editorial gana el 10% del precio de venta al público sin el IVA normalmente, que es muy poco. Pero es que la editorial pone el maquetador, el diseñador, los derechos, todo lo que conlleva
producir y distribuir el libro, ¿no? Sí. Y promocionarlo, que eso es clave. Sí. Entonces, si el oyente que esté escuchando esto tiene ese canal de promoción, yo apostaría totalmente por la autopublicación. Pero la autopublicación implica que vas a tener que buscar un diseñador para que el libro tenga un diseño un poco decente. Vale, se puede hacer a partir de un Word, si el diseño es solo un texto. Sí. Amazon, como tú dices, te convierte y te maqueta el libro automáticamente. Pero para que tenga un poquito más empaque conviene buscar un diseñador, desde luego un corrector ortotipográfico, que vea que no hay erratas, que no está mal escrito. Conlleva, digamos, una inversión mínima también. Pero claro, como tú dices, luego el margen que vas a ganar con cada libro vendido es muy superior. Sí. Entonces, conviene como escritor que quiera autopublicarse tener en cuenta que va a tener unos gastos previos, que no hay un gasto, o que convendría tener esos gastos previos para asegurarse que tenga un buen libro con el que sentirse orgulloso. Claro. Hay otra manera. Amazon evidentemente es muy fácil porque hace impresión bajo demanda. Además, tú subes el libro, el archivo, te lo convierte y no hay un almacenaje de libros, con lo cual tú no te tienes ni que preocupar de los envíos. Esa es la gran ventaja. Sí. Sin embargo, nosotros lo que hicimos en su día, y que también puede ser muy buena opción para alguien que no sea nómada, que tenga una casa y un almacén donde guardar los libros, es imprimir con la tecnología digital pues 50 o 100 libros y tenerlos en casa. ¿Por qué 50 o 100 libros? Porque antes sí que necesitabas imprimir 1000 libros para que te saliera un coste decente de 2 o 3 euros por libro. Pero ahora con imprimir, con las nuevas tecnologías, hay 50 libros que son 2 o 3 cajas y la tienes en tu almacén, y si tienes una página web o un perfil de redes sociales que te permita recibir pedidos de los clientes, lo puedes enviar tú directamente. Y puenteas a Amazon, digamos. Claro. O sea, no necesitas a Amazon. Pero es verdad que al final yo le tengo mucha tirria a Amazon, porque es un gigante, pero cuando los gigantes son gigantes es porque han hecho muchas cosas bien hechas, y es que lo ponen muy fácil. Lo ponen muy fácil. A todos, al comprador, al vendedor, es facilísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que hay muchas maneras de autopublicar y que no únicamente pasa por Amazon. Por ejemplo, tú puedes poner en tu página web, puedes hacer una tienda virtual facilísimamente. Sí, hoy en día muy fácil. Si tienes WordPress, es un plugin que se llama WooCommerce, y vendes los libros no solo en formato papel, si quieres también en formato electrónico, que se descarga directamente, y digamos que envías a la gente, en vez de a comprar el libro a Amazon, lo envías a tu página web. Pero ¿qué pasa? Que al final la mayoría de la gente está comprando en Amazon porque compra todo allí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay muchas opciones. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo lo tengo en diferentes librerías y bueno, pues la verdad es que no se están vendiendo allí. En Amazon se vende bastante bien, pero en las librerías no. Y además que, claro, yo podría decir, pues no lo vendo en librerías, porque además me supone un trabajo un poco extra, ¿no? Pues el estar pendiente de que estén esas librerías, facturas y demás, pero a mí me hace especial ilusión que estén las librerías y poder decir a la gente pues que puede ir ahí y cogerlo. Pero bueno, otra cosa interesante de la que quería hablar contigo es de lo que estamos haciendo ahora, de grabar un podcast, porque, bueno, pues puede ser que alguien no te conozca, pero llevas muchos años metido en esto, probablemente más que la gran mayoría de la gente que conozcáis, porque aquí mi amigo Pablo pues empezó el podcast que ha retomado ahora en 2012, en diciembre de 2012, por lo que he podido ver por ahí. Y bueno, no sé, pero creo que antes o después, no sé si estuviste también en la radio con Fugitivos del Paraíso. Eso fue justo... A mí siempre me ha gustado la radio, en casa no tenía televisión, y pues por allá, por 2010 o 2011, cuando habíamos vuelto de ese viaje de año sabático por África, quise hacer... yo siempre había escuchado programas de radio de viajes, y entonces pensé, ¿y si un día tengo el mío? Entonces en Radio Vallecas me apunté a un curso de radio, eran 4 tardes y tal, y con otros amigos, compañeros del curso, empezamos un programa conjunto de 1 hora, y yo hacía el cuarto de hora que me correspondía a mí, era de viajes, y hacía entrevistas. Y ahí es donde aprendí cómo se hace una producción, cómo se hace una edición de un audio, cómo se conduce una entrevista, y digamos que me gustó muchísimo,
Lo que pasa es que también aprendí que llevaba muchísimo tiempo. Sí. Entonces, de desplazarme a Vallecas, yo vivía en el sur de Madrid, pero bueno, al final tenías que ir al estudio. Entonces empezaban los podcasts y pensé, oye, ¿y por qué no me lo hago y me lo guiso yo? Porque al final claro. el programa de edición es parecido, el mismo, quiero decir, y bueno, pues hacía las entrevistas de una manera más sencilla, presencialmente, pero con un micrófono para los dos, o con un teléfono, en fin. Eran entrevistas más sencillas, pero me animé a arrancar el podcast. Lo que pasa es que justo en esa época estábamos con el lanzamiento del libro de cómo preparar un gran viaje, Sí. empezando ya a pensar en las jornadas de los grandes viajes. Como que había muchas cosas ahí, y como el podcast lo hacía y no obtenía ningún ingreso económico, pues lo acabé dejando Claro. un año después, creo, Sí. que publiqué 12 episodios más o menos, que eran entrevistas a viajeros, Sí. y lo dejé. Y lo dejé hasta que con el confinamiento en 2020 dije, oye, a ver si va a ser el momento ahora de este proyecto que Qué llevaba ahí, siempre se me había quedado esa Sí. espinita clavada. Sí. Pues lo retomé y lo he retomado con muchísima fuerza, porque desde el año pasado publico absolutamente todos los lunes con regularidad británica, y con esa filosofía de intentar dar a conocer la experiencia de viajeros que han hecho viajes que muchos de nosotros soñamos, ¿no? Como Sí, vueltas al mundo, así es. o viajes muy especiales, ¿no? Sí. Viajes largos. Y eso es un poco la historia mía con el podcast, que Qué fue un bueno. poco derivado de el programa inicial en la radio, y Sí. al final, como la tecnología te lo permite, pues así Sí. ya tengo mi propio programa. Y claro, la diferencia también que no la has nombrado es que en aquella época prácticamente nadie escuchaba podcast. Yo me Eso. acuerdo que podía escuchar pues igual 3 podcasts al año, y ahora me escucho 3 a la semana. Entonces, y hay mucha gente que hace tan solo un año no sabía lo que era un podcast, y ahora pues es bastante normal que la gente lo sepa, ¿no? O sea que eso seguro que ha ayudado. Claro, en aquella época tenías que explicar que era un podcast, Claro. que es parte del trabajo, ¿no? Es como explicar Sí, qué es sí, un sí. libro, cómprame el libro, pero ¿qué es un libro? Pues Ya. esto es lo mismo, compra mi ¿Y podcast. cómo lo puedo leer? Claro, Es así. y entonces era un poco, pues eso Sí, nos lo sí. estamos ahorrando gracias a iVoox Exacto. o Spotify sobre todo, Sí, sí, sí. o grandes plataformas que... Sí, que incluso ya se anuncian por la tele, o sea que Eso. es una gozada. Mm. Y bueno, la verdad es que es un podcast súper motivador, porque escuchas eso, gente que ha hecho pues unos viajes muy muy chulos, y gente pues que no son, no sé, gente muy de a pie, que te puedes identificar fácilmente. Y eso está guay porque motiva. Pero bueno, otra forma de motivar a la gente son las jornadas de los grandes viajes que estáis metidos. Y bueno, hablamos un poco de esto, cómo se os ocurrió la idea, cómo lo hacéis, y bueno, y cómo va a ser la de este año, la de 2021. Sí, la verdad es que es un eventazo al que le tenemos muchísimo cariño, y desde 2013 estamos haciéndolo, y empezó un poco a raíz del libro, de cómo preparar un gran viaje, que pensamos, uno, ¿cómo podemos promocionar nuestro libro? Pues dando a conocer los viajes de otros, y luego saliendo con nuestro libro a, si quieres preparar un viaje como el de este tío, cómprate nuestro libro. Buenísimo. Y dos, sobre todo porque gracias a escribir ese libro habían participado viajeros que no conocíamos en persona, pero bueno, que viajaban en bici, en coche, en autostop, en barco, y entonces dijimos, oye, menudas historiazas y qué viajazos tiene esta gente, de las cuales no se conoce, porque no aparecían en los medios prácticamente. Total, que al final creamos ese espacio para empezar a compartir las experiencias. Alquilamos o conseguimos un teatro en un centro cultural de Madrid, y así estuvimos pues los 4 jueves del mes de mayo de 2013, de 2014, de 2015 ya lo llevamos a Barcelona, de 2016 a Sevilla también. Entonces empezó a ser un evento que hacíamos como algo para entretenernos en 2013, los 4 jueves del mes de mayo, Sí. algo cerca de casa, que habíamos conseguido algunos patrocinadores para pagar los gastos de honorarios para los oradores y desplazamientos y demás, pero era un evento que no aspirábamos ganar nada con ello, porque no nos llevaba mucho tiempo, pero ha pasado a ser ahora un evento que se organiza en Madrid, Barcelona y Bilbao, en el que movilizamos a entre 400 y 500 personas por cada uno de los eventos, en el que estamos trabajando entre 5 y 6 meses para llevarlo a cabo,
y de repente se convierte en una actividad como principal para nosotros, ¿no? Y es una actividad que sinceramente, si hacemos los números nuevamente, no nos rinde demasiado a nivel económico. Apenas nos da un poco para sentir que está bien, que cubrimos los gastos, ¿no? Pero es un trabajo enorme que hacemos Itziar Marcotegui, que es mi pareja, y yo, y que lo hacemos con muchísimo gusto porque la gente sale de ese evento flipada. Claro, de repente lo que tú decías es, este tío que podría ser el vecino de la puerta de al lado de mi casa, es un tío que no habla ni inglés, que no tenía dinero, que, joder... De hecho, ha habido casos de, pues Albert Casals pasó por ahí, un chico en silla de ruedas que ha conseguido llegar sin dinero haciendo autostop hasta Nueva Zelanda. Wow. Cosas así, viajazos que dices, si este tío lo ha hecho, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo? ¿Cómo no voy a poder hacer lo que me dé la gana en general, ¿no? Sí. Pero en este caso particular, viajar. Y entonces, pues es un evento que nos motiva muchísimo a hacerlo cada año. Este año 2021 va a ser un formato un poquito diferente por las circunstancias del COVID y va a ser un formato híbrido en el que a finales de mayo pues lo haremos retransmitido desde Madrid y desde Barcelona en los mismos auditorios donde los hemos hecho otros años, con una presencia de público pues limitada o la que nos permita, digamos, las medidas de sanidad y seguridad, pero que vamos a retransmitir a tope por streaming, para que cualquier persona esté en Cádiz, en Sevilla, en Santander o en Santiago de Chile pueda verlo, ¿no? Que es algo muy bonito, que otros años solo podían disfrutarlo los que estaban ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con ilusión, aunque no haya... Con la ilusión también de decir, oye, hay luz, el túnel, la salida del túnel cada vez está más cerca, cada vez vamos a poder viajar como viajábamos antes, y eso nos motiva mucho. Qué guay, la verdad es que me imagino que te habrán llegado también las típicas preguntas de, bueno, y yo quiero viajar, quiero hacer un gran viaje, o quiero vivir viajando, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y yo creo que escuchar historias... Es algo muy muy potente, que no somos conscientes de eso. Ya te he dicho a ti antes que a mí una de las cosas que me llevó a vivir viajando era conocer a gente que lo estaba haciendo. Al principio lo ves como inviable, pero luego te vas dando cuenta que no, porque lo que tú dices, porque es que igual tu vecino, aunque no lo sabías, se ha hecho un pedazo de viaje de 6 meses por un sitio donde tú quieres ir, o sea que alucinante. Y luego, Pablo, has escrito para Coleman, Halcón Viajes, Skyscanner, Altair, la revista de Altair. ¿Cómo es todo esto? ¿Ellos te llaman? ¿Los has buscado tú? ¿Te pagan por ello? ¿Tú les pagas por ello? Bueno, yo cuando volví, sobre todo en la Ruta de la Seda, que decidí reorientar mi carrera profesional, como decía al principio, era economista, pero me quise dedicar al mundo de los viajes, una de las cosas que quise lograr era escribir y convertirme en escritor de viajes, que era algo muy soñado, ¿no? Y entonces yo siempre me había gustado leer mucho y sobre todo de viajes, entonces intenté, bueno, pues empezar poco a poco a emular a escritores que me gustaban. Como escribir un libro largo no es tan fácil, me dediqué a intentar colocar a webs, a revistas, a lugares donde publicaban artículos de viaje, artículos concretos sobre la Ruta de la Seda o destinos que yo conocía. Y eso normalmente la mecánica siempre es llamar a puerta fría, es decir, llamar, hola, me llamo Pablo Strubel. Cuando digo llamar puede ser enviar un correo electrónico, presentarte, presentar artículos que hayas escrito, aunque sea en tu propio blog, algo que vean cómo escribes, y proponerles artículos que sean enfocados a su público. Es decir, no es lo mismo proponer un artículo para el viajero del país que proponer un artículo para Coleman o para una revista más de aventuras o una revista de montaña. Yo como viajero he vivido esas experiencias, pero las voy a adaptar al enfoque que tenga la revista en concreto, ¿no? Al blog o lo que sea. Entonces consiste, lo que tendría que hacer alguien que quiera escribir artículos de viaje es primero ver dónde se escriben artículos de viaje, segundo, ver qué estilo tienen, qué enfoque, qué línea editorial,
Y tercero, hacerse un portafolio un poquito, decir, bueno, yo soy especialista en estos y en estos otros países. Y con eso escribir al redactor jefe normalmente o al director de los diferentes medios de comunicación, pues para intentar que te hagan un huequecito o que te tengan en cuenta. Siempre las primeras veces es lo más difícil, pero cuando de repente dices, oye, a un redactor jefe le has dicho, mira, acabo de publicar un artículo en Altair o en Lonely Planet o en... como que ya vas vendiéndoles tu currículum como escritor viajero. Y a mí siempre me han pagado. Sí que cuando he colaborado con algún blog de algún amigo, pues era un blog, una colaboración de algún amigo, pero en revistas que tienen finalidad comercial normalmente pagan. Claro, con el paso de los años ha ido bajando. Antes por un artículo en una revista, yo qué sé, en Altair, un artículo de 4 o 5 páginas, te cobraban o te pagaban 400 euros, era un buen dinero. Muy bien, sí. Pero esas cifras han ido bajando a medida que la gente ya no compra revistas, ya no se Claro. pone publicidad en revistas, ya todo es digital. Y todo lo digital pues pagan 50, 75, 100 euros Ya. en los blogs, pero bueno, Interesante. sí. No, me parece algo genial y una pena pues que no sea como antes, ¿no? Pero bueno. Y bueno, Pablo, no me puedo despedir de aquí sin preguntarte cómo se prepara un gran viaje. Jo, bueno, yo siempre digo que un gran viaje surge de uno, ¿no? Es algo que el cuerpo te lo pide, ¿no? Te pide pasar de esas 2 o 3 semanas de vacaciones que te saben a poco a unos meses de darlo todo, ¿no? Entonces, así como recomendaciones principales, para mí sería ahorrar dinero, no solo para el viaje, sino para el regreso, porque a la vuelta muchas veces uno le cuesta encontrar trabajo, entonces viene bien tener un colchoncito económico. 2, pensar muy bien qué es lo que más le motiva y más le disfruta, o sea, irte en busca de tu viaje, no en el viaje de otros. No porque alguien que admires ha ido a Tailandia, tú tienes que ir a Tailandia, por ejemplo, porque si a ti te gusta la naturaleza, igual mejor vete a África, o etcétera, etcétera. Y luego, pues cosas como empezar poco a poco, en el sentido de empezar por países fáciles, en el que el shock cultural sea menos duro. Por ejemplo, si no has ido a Asia nunca, no te vayas directamente a India. El bofetón puede ser importante a nivel cultural. O empieza, si no controlas muy bien idiomas, pues empieza por Latinoamérica, por ejemplo, países en el que vayas descubriendo poco a poco, bueno, cómo es eso de viajar sin una fecha de regreso inmediata y cómo eres tú como viajero, porque muchas veces te vas con una idea de que eras una persona muy parada o muy introvertida y el viaje te demuestra que en los hostels que hablas con todo el mundo, que te atreves a hacer puenting y bicicleta de no sé qué, de montaña, de descenso de cañones. Yo qué sé, como que el viaje también te va sorprendiendo y tienes que estar, bueno, muy abierto a todo ello. Interesante. Y bueno, para los que quieran saber más, porque aquí has hecho un pequeñísimo resumen, pero claro, porque tienes un buen libro que habla sobre eso, ¿no? Sí, el de cómo preparar un gran viaje, que está en su segunda edición ya, hemos vendido casi 5.000 copias, así que sí, muy contentos y está en la editorial viajera.es, o si la gente quiere escuchar algo más de inspirador, pues ya saben, en ungranviaje.org o en las jornadasgrandesviajes.es. Perfecto. Bueno, de todas formas, yo en viajandosimple.com/Pablo, que lo tenéis en la descripción del programa, pues ahí vais a tener pues eso, todos los enlaces también a la jornada de los grandes viajes de este año, que estaré yo también por ahí viéndolo online seguro donde me pille. Así que nada, oye Pablo, un placer. También dejaremos enlaces a tus redes sociales y eso, porque bueno, también compartes en Instagram. También te veo mucho, ojo, pues contando a qué entrevistados estás trayendo, porque traes a viajeros muy muy chulos, así que nada, que si queréis seguir escuchando podcast de entrevistas a grandes viajeros como Pablo, pues ahí le escucharéis al otro lado del micrófono. Así que nada más, que muchísimas gracias Pablo, un verdadero placer hablar contigo por aquí. Lo mismo, y os espero a todos en un gran viaje y aquí en Tenerife, que se está de lujo. Perfecto, un abrazo, chao.